Si me preguntan en qué pago yo nací, tan orgulloso de mi tierra como estoy, contesto vengo de los pagos del Gurí, y las naranjas ya sabrán de a dónde soy. Si un día cae de visita, se siente dueño de casa, vuela pero en el caballo, larga la cola cortada. La 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 ira, la 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 ira, la 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 ira, ya sabrán de dónde soy. Bueno, hola, soy Gustavo Markovich, mi nombre es Gustavo Markovich, tengo casi 60 años, nací en Buenos Aires, aunque mis abuelos eran de por acá, mis bisabuelos, mi madre, de Las Moscas, y yo me fui a vivir a México, bueno, me llevaron a vivir a México hace como 50 años. Vine por aquí, tal vez vine algunas veces de chiquito, bueno, seguramente me traía mi madre de bebé, y la última vez que recuerdo fue para los 100 años de la escuela, la primaria ahí en Las Moscas, Leven, y y ese es como mi último recuerdo de por acá. Hace 40 años. No, sí, pues fue para los 50 años, o sea, hace 55 años, yo tenía 5 años, 6, 7 años, y y después ya nos fuimos para México, ahí estudié, soy químico, también estudié economía y me dedico ahora bueno, soy maestro en un pueblo un poco más grande que maestro de ciencias, y también me dedico a escribir, cuento, novela, ensayos, y es parte de mi proyecto un poco recuperar algunas historias de por acá para escribir algo. Es decir que si empezamos por el final de esto también tiene un propósito, que es juntar algo que en algún momento estará escrito, ¿no, Gustavo? Exactamente, siempre tenía la idea de escribir algo de por acá, y digo, de hecho ya he empezado, pero necesitaba empaparme, mojarme aquí para saber de lo que hablaba, porque todo era, bueno, sí he leído mucho la bibliografía, más todo lo que me han contado, mis abuelos me contaban mucho. Uno, sí viví en Buenos Aires como 10 años, y ya ven que los porteños son medio raros, ¿no? Yo era porteño, se me quitó, pero era porteño, y como que nunca queríamos venir al campo, y mis abuelos nos contaban historias que oíamos con mucha atención, pero como que nunca insistimos. Tengo 3 hermanos más grandes, como que nunca insistimos en que nos trajeran a conocer la zona, a vivirla en carne propia, ¿no? Como que se nos hacía un mundo tan lejano el campo y todas sus historias. ¿Tiene que ver con la edad, Gustavo? No, claro, siempre llega uno a cierta edad que empieza uno a apreciar todo lo que no entendía de chiquito, ¿no? Lo de las raíces. Es un buen mensaje. Un buen mensaje, ¿no? Y reconstruir el pasado y saber todo lo que ellos vivieron, digamos. La mitad de mi vida, es decir, la parte de mi madre, pues nació aquí, y claro, viene desde Rusia o lugares más extraños, Ucrania, por ahí. Y cómo llegaron hasta aquí es parte de lo que la genética cultural lo trae, ¿no? En la sangre, en las células, todo esto. El yiddish, aunque no hablo yiddish ni lo entiendo, pero es lo que hablaban mis abuelos cuando no querían que los entendiéramos. Cuando hablaban mal de nosotros, hablaban en yiddish. El despertarnos con ellos, cuando nos quedábamos con ellos, nos despertaban a las 5 o 6 de la mañana a tomar mate, y toda la comida que hacían, y los asados de mi abuelo, muy buenos también. Todo eso se trae en la memoria, aunque no nos demos cuenta, y afecta a nuestra forma de ser y de pensar y de vivir, ¿no? Yo creo que a mí, este lugar que, aunque no lo conocía, y aunque lo conozco poco, evidentemente, sí está dentro de mí, y sí me trae una añoranzas, nostalgias. Sale algo solo al pisar estas tierras. Ayer que estuvimos en la celebración de la escuela de la primaria, o ahora al entrar al museo aquí en Villa Domínguez, brincan cosas que uno no se imaginaba, ¿no? Las células lo traen por ahí inscrito. ¿Y qué me vas a contar? ¿Me puedes contar qué te pasó? Yo te vi una mañana caminando solo por el medio de la calle a la vuelta,
¿Qué le pasa a un escritor, a un pensador, a un químico, al hombre y a ese ser humano que puede pasar por acá? Por acá caminaron, por acá vivieron, por acá sufrieron, por acá crecieron, por acá toda la vida de alguien. Pasan muchísimas cosas. Tuve o tengo la fortuna eso al haber estudiado, bueno, tenía padres también que eran muy viajeros, les gustaba mucho y eran arquitectos y me enseñaron desde muy pequeño a observar las ciudades y el entorno natural o artificial como son las ciudades, a la contemplación, al buscar detalles, no estaba yo viendo las pinturas en las paredes, lo vacío que está todo, bueno, simplemente la traza urbana Sí, de este lugar tan extraño, digo, inspirado en arquitectura francesa, pero es muy extraño encontrar un es lugar así. nuestra Francia, Sí, claro, la pequeña nuestra París. Francia a 10.000 kilómetros de distancia. Y cuando yo salgo a caminar en las madrugadas, bueno, era para mí es la madrugada, 8 Sí, de la sí. mañana, y ver todo vacío, y ver las inscripciones, ver las casas abandonadas, ver algún perro transitando. Y eso también ahí entra la otra parte, que es mi profesión de químico, que es básicamente, en principio, observar, es mucho la observación, antes de tratar de entender las cosas, observar, tener la calma de los ruidos, los olores, la vista, y si se puede hablar con alguien ya después, mucho mejor. Que eso ya es una parte posterior, que es como en la escritura, la literatura, el inventar historias a través de lo que uno alcanza a ver y a oír y a conversar con gente como ustedes. Se va nutriendo uno y al final va uno inventando historias, no sin ningún propósito de, voy a inventar una historia, puedo inventar una historia Sí, una de fantasía. un romance, de un asesinato en esta plaza, en este parque. No tendría mucho sentido porque eso es como poner nada más un, un hecho que pasa en todas partes. Digo, hay pocos temas en la vida, el amor, el desamor, la vida, la muerte, un partido de fútbol, una... pero lo que cambia es decir, no es buscar un nuevo escenario, sino mi propósito final es un poco retratar toda esta gente tal. Para mí es muy extraño, es como de ciencia ficción que hace 150 años, casi más o menos, hayan aparecido así como una horda de extraterrestres que venían de Europa con un idioma que nadie entendía nada. Imagínese usted lo que era aquí, Sí, imagínese para la gente que vivía aquí, los criollos o los nativos, de repente ver desembarcar del tren a toda esta gente con sombreros rusos, hablando rarísimo, con samovars, con comida extraña, con una iglesia, un templo extraño, bueno, que lo pusieron después. Es una cosa rarísima que hayan tan lejos de Europa. Podrían haber ido a cualquier otro lugar del mundo y aparecieron aquí a mitad de Entre Ríos, a mitad de Argentina, a mitad de América, bueno, al final de América, mucha gente que venían huyendo evidentemente, pero acabaron aquí por un plan de un tipo muy extraño, el barón de Hirsch, Hills. ¿no? Que también tuvo un plan loquísimo y luego Fabuloso igual. fabuloso, pero loco, ¿no? Porque es un Sí, plan, si a nadie se le ocurriría una tarea nadie, claro. titánica, y luego aparece gente como Sájarov, aparte con el Yarchi. colectivismo, y Yarcho, el médico, y es gente sumamente extraña en el buen sentido, y con muy buen corazón, y con todas estas ideas muy extrañas. Entonces, para mí todo eso son motivos que eso es lo que uno al final quisiera representar en algún tipo de género literario. Todo ese momento, todo lo que pasó a ellos al transculturalizarse aquí, más los que ya estaban aquí al recibirlos, es toda una simbiosis muy, muy extraña. Eso es lo que a mí más me llama la atención, todo lo que pasó aquí. Y después como, bueno, aparece un tipo también muy extraño, otro extraterrestre que es Osvaldo, que Osvaldo Quiroga. Osvaldo Quiroga, que se le ocurre, ¿no? No sabemos por qué, es un misterio, rescatar todo esto y manejar un manejo excelente contra viento y marea, mantener el museo y que venga ahora todos los descendientes como yo mismo a recuperar la memoria histórica, porque como te decía, los porteños como yo, pues ya teníamos olvidado esto, sí, de ahí vienen mis abuelos del campo, pero a la vez llega un momento en la historia que dice, bueno, vamos a ver de dónde vinieron, ¿no? Qué extraño
Y entonces me imagino, digo, tú que estás por acá, ves que viene Claro, mucha gente a recuperar todos esa tienen la misma impronta y creo que regresan al mismo sitio, ¿no? claro, ¿no? Al final, y es gente que triunfa por el mundo, muchos de ellos, grandes apellidos y gente, familias muy importantes, pero que a la vez salieron de este lugar tan humilde, entre comillas, Tan ¿no? simple, ¿no? Este es muy, para mí, muy extraño y muy impresionante estar en esta rotonda con 8. Todos son los detalles que a uno le llaman la atención y que quiere de alguna manera compartir. Ya sabrán que dónde Y Gustavo, eh, más allá de la profesión y de cómo es tu día si no tuviera que cumplir con el mandato de trabajar, digamos, ¿cómo es tu día en México? Bueno, yo tengo la fortuna de vivir también en un pueblo, no tan chiquito, que es como de 50, 70 mil habitantes, Como Villaguay, capaz. más o menos, sí. Es un pueblo que es turístico en fin de semana, entonces Ajá. va la gente en fin de semana de la Ciudad de México. Digamos que hay dos mundos entre semana, que es tranquilo, y en fin de semana que van todas estas gentes que serían como porteños, nosotros les decimos chilangos, que son a los de la Ciudad de México, y que también son un poco como los porteños, van por el país Nadie se libra de los porteños. no, tratando de imponer sus reglas y su modo de vida, y es decir, Todo rápido. todo rápido y velocidad y ponerse borrachos y golpearse y todas estas cosas. Y pero entre semana vuelve a la vida tranquila más o menos, aunque todo se ha ido echando a perder un poco, ¿no? Es un lugar con lago, con bosques, con mucha cultura, también mucha tradición, en el fondo es un poblado de una gran historia prehispánica también. Hay muchas tribus alrededor, como bueno, ahí mismo vivían matlatzincas y mazahuas. Entonces hay una cultura muy rica. México es un país muy rico, a diferencia de Argentina, no lograron exterminar a los nativos, a los indígenas. Entonces todavía hay una gran población y convivimos con ellos y aprendemos muchísimo de todo lo que ellos traen. Y como es un día normal en mi vida, pues doy clases, entonces más o menos la mitad de la semana me levanto temprano y doy clases de de química y de física y matemáticas y lo que se pueda. No me entiende nadie, así decía ayer como dice el dicho de la primaria, transmitimos enseñanza, sembramos Qué bueno sueños. discurso. Si no, yo nomás siembro sueños, los duermo a todos. Y no, no es cierto. Y son chavos, bueno, gente, muchachos de 15 a 18 años, lo que doy yo. Y, y el resto del día, pues me dedico cuando puedo, estudio mucho, leo mucho, y después cuando tengo algo que escribir, lo escribo. También a veces cuando me aburro hacemos documentales. Como tenemos el problema de que ya nadie lee mucho, ahora estoy cambiando. Audiovisual. Documentales, ¿no? Más bien ya como películas de una hora o dos sobre ciertos temas que me interesan, pero que yo sé que igual nadie los va a leer porque ya cada vez leen menos, lo cual es triste. Entonces digo, bueno, vamos a hacer mejor un documental como de una hora, hora y media. Y ya me he dado cuenta que tampoco, como mi hijo, ya no aguantan ver tanto. Ya hay que hacer como TikToks que no duren más de 20 segundos porque los jóvenes no tienen paciencia. ¿Y cómo te llevas con la tecnología? Poco yo trato, digo, sí, para mí es genial todo lo tecnológico, es una herramienta maravillosa, pero se ha confundido como todo, como pasamos del medio al fin, ¿no? Entonces ya los jóvenes o toda esta gente piensan que ahí está todo y estamos perdiendo jóvenes, los estamos perdiendo en el celular o en las cosas electrónicas. Y ya no tienen capacidad de percibir con los sentidos el mundo real, no están, prefieren ver todo esto en una pantalla que verlo de veras. Que sentirlo, ¿no? Que sentirlo. Y eso me preocupa mucho porque siento que al final es un plan para controlarlos y manipularlos de los dueños de este mundo. Creo que yo que trabajo con jóvenes, entre las drogas modernas, los celulares modernos, los problemas ahora de género,
y dos o tres me los tienen muy abstraídos de la realidad circundante. ¿Y con los educadores qué pasó? En los de ayer y los de hoy. Creo que somos los mismos, somos gente muy rara que tratamos todavía por todos los medios, no tenemos un método cada muchacho es diferente, cada año es diferente. Yo llevo dando clases 30 años y he visto cómo cambió muchísimo en tan solo 30 años el nivel, la forma la formación, ¿no? de todo, ¿no? Porque está cambiando muy rápido para nosotros. Pero bueno, hacemos todo lo que podemos. Siempre somos gente los maestros en general, creo que la mayoría, gente también muy valiente y indispensable para este mundo. Creo que nunca nos va a sustituir un robot, espero. No, por lo menos lo que sentimos, lo que puedo percibir, ¿no? Lo van a intentar, pero Claro. no lo van a lograr. ¿Y qué te quedó del día de ayer? Hablamos ayer de la fiesta, de los documentos, de ese lugar que vimos que te llamó tanto la atención mirar, observar. ¿Y qué te pasó desde el lugar donde estaba mirando la gente que iba a tener a recolectar, a adquirir, no sé, un texto que lo traía al momento, los abrazos? ¿Qué te pasó como observador? Bueno, y ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Por ahí muchísima gente odia ir a la escuela en su momento, pero al final es como queda un recuerdo imborrable del maestro malo, de la maestra que los retaba, de los compañeros que por ahí eran insoportables, o del primer amor o del último amor, y en ese momento vuelven a brotarnos la nostalgia pura. No importa cómo le haya ido a uno en la escuela, da mucho gusto volver. Es un centro, es lo que se llama una comunidad, una pequeña comunidad, y al final lo que a este mundo es a volver a hacer comunidades. La escuela es una de esas, aquí el templo es otra comunidad, el museo forma, todo esto ayuda a formar comunidad, y eso es lo que no debemos perder, al contrario, reforzar la comunidad de Villa Domínguez en este caso, cuidar la identidad. Por eso es importante el museo y todas las instituciones y toda su gente, obviamente todos los personajes que hay en este pueblo forman parte de la comunidad, y eso es lo que le da un poco de sentido a la vida. Si vamos a acabar todos viendo nada más que ya pasa, el individuo individualista viendo su celular sin importarle a los demás, puede ser que pase, pero qué feo, digo, de menos para los de cierta edad ya no nos está gustando, creo que a ti tampoco te gusta. Claro. Es que pasa por esa rara, en mi caso, mi trabajo me esfuerza o me obliga a reinventarme, pero digo, el que escribe, la persona que intenta mostrar en un texto las vivencias, cada vez el camino es más difícil que el que interpreta o pueda leer vuelva al autor, ¿no? En este caso, ¿qué le pasa al autor cuando escribe un libro? ¿Cuál es la pretensión después que pasa el tiempo y no se cumplen los objetivos? ¿Es volver a escribir? Antes de ¿Revancha? eso, quería decir también de la tecnología y la inteligencia artificial, nos faltó eso, que ya próximamente yo le puedo poner que escriba un libro, una novela sobre Villa Domínguez, o que haga una canción sobre Villa Domínguez, y es un poco, pero nunca va a tener ciertos detalles o vivencias o cosas que por más bueno que lo haga inteligencia artificial le va a faltar algo. Y ¿qué pasa cuando no se cumple? No, cuando yo escribo tengo muy pocos objetivos. Mi máximo objetivo primero es acabarlo de escribir el libro, y el segundo es que lo lea la gente que yo quiero, los de alrededor. Y después si le va bien, si le va mal, ya es otra historia. Afortunadamente nunca me he considerado escritor profesional en el sentido para poder vivir, porque ya es muy difícil también hoy en día. Digo, hay muy pocos escritores que, digamos, la mayoría de los que escribimos tenemos que hacer igual que tú 1000 cosas diferentes para sobrevivir, ya no sé si para vivir, pero entonces mi objetivo primero es calmar mis angustias y mis deseos, que tengo que escribir esto porque me divierte a mí, o sea, tengo las ganas de hacerlo. Ya después lo que pase, tengo varios libros que están ahí y no han sido publicados, pero ya están, y tengo otros tantos que sí fueron publicados. No pasa nada en el sentido de
uno trata de que se publiquen y de que les vaya bien y de que lleguen al mayor número de personas posibles y de que les guste. Y si se te dejan 10 pesos, mucho mejor, eso siempre no lo vamos a negar. Ya últimamente les digo, en las presentaciones de libros les digo que lo importante ya no es la lectura, sino que compren el libro. Claro, es al revés. Ahora es al revés. Claro, es que me parece que el primer deseo de un escritor es poder vivir del arte, ¿no? Y que después renuncia finalmente y pierde esa batalla, ¿no? No importa si leen o no, ustedes cómprenlo o tírenlo por ahí. No, Pero sí. está bueno. ¿Y en qué lugar de la literatura? ¿En qué te sentís cómodo? ¿En qué etapa, digamos? Ahí sí los géneros, menos poesía, que ahí sí no lo hago. No es lo mío, soy muy insensible, soy químico, entonces claro. me cuesta trabajo la poesía. Me gusta, el cuento es bravo porque es muy conciso, tiene que ser muy concreto, tiene como que un formato más estricto. La novela me es más fácil, más libre, porque uno puede hacer ahí cualquier desastre y juega uno un poco a ser Dios, ¿no? A ver, mato a este, enamoro a este. Yo digo que también escribo un poco por venganza, ¿no? Porque ahí puedo mal hablar de los políticos o de los amores o del que sea, me encargo de todo lo que no pude hacer. Decía un poeta que la poesía es la venganza de los pacíficos. ¿No? Es verdad. Entonces ahí, digamos, matas a todos, haces cualquier lío, Todo está permitido. pero todo ficcionado. Entonces a veces cuando toca hacer novela, porque la historia es más larga y más complicada, novela, a veces ensayo cuando es algo un poco que no tiene sentido hacerlo ficción. Y a veces últimamente he tenido, como te digo, a cambiar un poco hacia hacer documentales porque hay cosas que ya es más fácil y más visible hacerlas documentales, es decir, en el entendido que me cuesta mucho escribir sobre ciertos temas para que luego nadie los vea y se me hacen importantes. Entonces por ahí hacer un documental de 1 hora sobre ciertos temas lo ve más gente y no me tomo tanto trabajo. Más sobre todo hoy en día que ya es más barato, digamos, no es que sea una gran producción. Trabajo con una sola compañera, la camarógrafa, y entonces salimos y hacemos nuestro documental en un par de semanas y luego ella lo edita. Puede variar el guión original. Sí, pero digamos es entrevistas, gente, lugares, no. Entonces eso me ha facilitado mucho la vida. No quisiera hacer películas, sino estos documentales son muy importantes porque aparte tiene la ventaja de que puedo escribir un libro sobre mis abuelos, por ejemplo, pero me hubiera gustado más hacer un documental con la cara, sus voces, no, tiene otro valor, el testimonio real. el testimonio real y ahí queda guardado, ¿no? Y eso es lo que intento ahora, hago documentales sobre todo con gente mayor, grande, antes de que se me desaparezcan. Y que es un legado que necesitamos tener, ¿no? Entonces hago, generalmente mis protagonistas son de 60, 70 años antes de que les pase algo. Espero que eso no. Tienen mucho para contar. Claro, entonces son los que quiero guardar, ¿no? Eso me interesa ¿Y más. dónde encontramos eso? En YouTube hay uno que se llama Vándaros 71, que es de un festival de rock que hubo ahí en mi pueblo. Y entonces llegaron también, así como aquí, 100,000 personas extrañas al festival en un pueblito de 5,000, 10,000 personas. Hicieron su festival de rock, ensuciaron todo, fumaron mucha marihuana y se fueron. Claro. Y entonces yo quería saber la otra parte, que era qué sentían los pobladores originales cuando vieron llegar a toda esta gente. Ahora estamos acabando otros 2, uno sobre mi equipo de fútbol, que ya va a cumplir 40 años. Y es un equipo muy extraño, de pura gente, como que nunca supimos jugar fútbol. Pero llevamos 40 años intentándolo. Puros ya gente de 60 y más jugando ahí. No son como los niños que corren todos atrás de la misma pelota. No, nosotros no corremos. Claro, esperan que venga la pelota. Esperamos que venga, generalmente viene con el rival, generalmente nos meten gol. Oye, y a propósito de eso, ¿qué te pasa con Messi, por ejemplo? O Maradona. Yo sí, debo reconocer, tengo un problema de nacionalidad en el sentido de, me manejo todavía con pasaporte argentino y tengo esta dicotomía, obviamente hablo como mexicano, como mexicano, disfruto todo lo mexicano, pero también tengo la otra parte congénita de disfrutar todo lo argentino. Evidentemente me pega la música folclórica, te brinca genéticamente el tango,
me gusta mucho el tango. Y me gusta, y debo reconocer que ahí sí cuando se trata de fútbol sí estoy con Argentina. Y quisiera, bueno, obviamente no puedo ayudar mucho, pero siento tal vez que hay que, a través de yo creo que sí se puede ayudar, pero es esto, a través de las pequeñas comunidades. Nuestra lucha, por ejemplo, en mi caso en México, que también es un país muy complicado y con una pobreza y una violencia mucho peor que en Argentina, hemos decidido que ya no se puede hacer cosas a lo grande, sino buscar otra vez la comunidad, lo que nosotros, en mi caso, en mi pueblo, luchamos o trabajamos es en el desarrollo cultural comunitario, de comunidades pequeñas así como de a poco en poco, recuperar lo importante, porque la gente piensa, no sé, acá, pero en México, no la gente, pero gran parte de los jóvenes o demás, que hay que tener un gran celular, un gran coche, una pistolota, una rubia impresionante. Todo eso es lo que les han metido en la cabeza, que eso es lo único importante, y por eso hacen cualquier cosa, como andarse matando, robando, lo que sea. Y creo que se ha perdido lo importante, que es como veíamos en la fiesta de ayer. Yo lloraba porque pues, gente comiendo, tomando un poco de vino, comiendo un poco de asado y bailando un buen chamamé con la gente que quieren y reencontrar a los viejos amigos. Para mí eso es la vida, el paraíso. Todo lo demás, así, sabandar en un McLaren dando vueltas en círculo a la plaza no me interesa. Qué bueno, Gustavo, muchas gracias. Sabemos que podemos hablar muchas cosas, que podemos... Mate. Con un mate soy feliz platicando. ¿Y el mate ya se toma? ¿Lo tomás? Sí, lo tomamos, pero poco, pero sí cuando podemos. Pero sí. Sí venden. De las pocas cosas buenas de la globalización es que conseguimos bueno, acá mate. tenemos el privilegio de que Osvaldo Quiroga nos trae mate. Eso es todo un honor. Todo un honor. Y muy buen mate, aparte. ¿Qué te pasó con el museo? El museo es... No, yo debo reconocer la labor, es increíble, invaluable, y se me hace como algo tan increíble que no sé la palabra exacta, de que una persona como Osvaldo haya tenido el arrojo, el valor y la idea y el resguardo y la pelea, como me imagino, con medio mundo, y tener esto durante 30 años y súper ordenado y súper bien, y que la gente confíe en él de todo el mundo, porque sé que es a nivel mundial, lo vienen a ver. Es una labor, es como un extraterrestre, es como alguien que hubiera mandado, digo, no soy religioso, pero como si Dios hubiera mandado a alguien a recuperar y a conservar esto y a ordenarlo y a compartirlo. Es una joya, y ojalá la gente de aquí de la región se dé cuenta lo que tienen, porque es algo invaluable, y hay que cuidarlo a él y al museo, porque si no se va a perder una joya de la humanidad. Es un patrimonio de la humanidad. Es increíble porque todo eso, traslado de gente, más todo lo que pasó después, sí es patrimonio de la humanidad. Todo lo que pasó en este pueblo. Por eso tienen esta plaza tan rara. Yo creo que aquí lo que pasó fue que aterrizó un ovni. No es cierto. Claro, como en México. Que en una montaña hay un ovni. Exacto, aquí yo creo que por eso es esta plaza, eran las 8 patas del ovni. Pero está buena la reflexión, porque podría haber sido. Muchas gracias, Gustavo. No, al contrario, un gustazo, gracias, Osvaldo. Y hay que apoyar en todo a Osvaldo, y ojalá hay más gente aquí de Villa Domínguez se interese y aprenda y conserven con él, pues, a todo lo que sabe y todas las historias que tiene, porque si no va a ser una pérdida, en serio, para la humanidad muy, muy fuerte. Ojalá lo podamos. Bueno, esperemos verte pronto y que compartas con nosotros algún texto que te lleve claro de esta que sí. recorrida, No, sí, ya que tengo. puedas venir, que el próximo viaje sea para presentar ese libro. Claro que si no, apenas salga vendremos Y a presentarlo. no comeremos picante, pero asado comeremos. Traeré más picante a la otra, es que como ya no dejan traer nada en los aviones, pero traeré de contrabando. Se consigue por acá. Ah, perfecto. La próxima hacemos comida mexicana el próximo año. Tacos. Unos tacos. Sin humo, como en México. Exacto, sin nada, sin carne, porque está muy caro. Bueno, vamos a vender muchos libros. Exacto, ojalá. Muchas gracias. No, al contrario, un placer, un gusto, y saludos a todos los que vean esto.